Hola, soy Lidia Chalós, soy la profesora de brujería tradicional de la Escuela Marielo Casals y os voy a dar un pequeño tour por lo que podemos encontrar en el curso de brujería tradicional. Voy a empezar un poquito por el origen de la palabra bruja, porque estoy leyendo y me están llegando vídeos con unas barbaridades, ya me pongo hasta nerviosa, bastante increíbles. Como que la palabra bruja proviene del egipcio Bak, que quiere decir mujer empoderada y cosas por el estilo, y eso no es así. La palabra bruja, que primero encontramos en Cataluña, en catalán, bruixa, y después pasará al castellano y al portugués, la encontramos por primera vez con el significado con el que nosotros la conocemos en las ordinacions de las Valls d'Àneu del 1424. Allí el legislador carga contra una serie de mujeres que van por las noches al boc de Eterna. Entonces, sobre la palabra bruja, historiadores y filólogos no se ponen de acuerdo y hay varias teorías. Yo solo os voy a comentar tres, porque las otras por el espacio y porque las podéis encontrar fácilmente en libros interesantes. La primera es la que dice Joan Coromines, que nos comenta que provendría de Bruixa, que está relacionado con el brezo, al bruc. Las antiguas escobas, las graneras, se hacían con este arbusto. La otra nos dice que estaría relacionado con bruscus, que es un gripau, un sapo pequeñito. Y la última que tenemos, que es la más interesante en mi opinión, es la que nos dice Pau Castell, que nos dice que vendría de breus, que breus hace referencia a un espíritu nocturno que chafa a la gente, que la rompe, la aprieta, y en este sentido vendría la palabra bruja. Quiero que quede muy claro que la brujería, tal como la conocemos hoy, es un constructo, o sea, no es real, es heredera de una serie de cosas, estas tres, y esto forma la idea que tenemos nosotros de la brujería, ¿vale? Primero, la tradición antiherética. Tenemos que tener en cuenta que el cristianismo se asienta, por primera vez lleva la paella por el mango, y viene de un periodo en que lo persiguieron a él. Entonces, ¿qué hace? Pues hay muchas teorías antiguas y él quiere imponer las suyas, su Dios, varias cosas más. Entonces tiene dos opciones: o asimilar todo lo que puede, los santos y todo esto, y destruir, diabolizar lo que no puede. Entonces hay una tradición antiherética y una persecución de cátaros, de albigenses, de beguinas y después de brujas también. Pero la cosa empieza por lo que es considerado herético, o sea, contra Dios. Después hay la idea del maleficium. Hay una idea de que las brujas y los brujos hacen mal, lo que Amades decía, al mal donat, ¿no? Son capaces de maldecir, de cargarse cosechas, de cargarse ganado, de cargarse personas. Entonces hay un miedo, y esto ya no es un invento, si no crees que las brujas pueden hacer eso, eres un hereje. Entonces la cosa ya... Y después las teorías del folclore europeo. La brujería bebe mucho de antiguos mitos, creencias europeas, precristianas, de una serie de seres que iban por la noche, que entraban en las casas para maldecir o bendecir, depende. Entonces todo esto, con otras cosas, con otras teorías del chivo expiatorio, de que las brujas acaban siendo un cajón desastre para que todo lo que iba mal, pues es culpa de las brujas, o de envidias, no es que mi vecino es brujo, entonces bueno, pues a la hoguera o colgado, y las tierras se la queda, bueno, quien tocara, ¿no? Entonces es un concepto acumulativo, viene de estos tres puntos a grosso modo. Y en el folclore europeo, que no lo he comentado pero que también es interesante, también recogemos las tradiciones de lo que luego será la Santa Compaña o las cabalgatas nocturnas de una serie de mujeres guiadas al principio por una divinidad femenina, Diana, Abondia, Holda, dependiendo de la zona y de la cultura, después ya pasando a ser guiadas por
al Comte Arnau, por ejemplo. Entonces, no voy a hablar más de esto, si a alguien le interesa. Luisa Muraro tiene un increíble libro que se llama Ir libremente entre sueño y realidad, en el que lo explica muy bien. O sea, no voy a perder más el tiempo con esto. Entonces, la brujería tradicional, características, eso se da siempre, ¿vale? Conexión con los espíritus del territorio. Las raíces de la brujería están en el animismo. El animismo es la creencia de que todo tiene un alma, una consciencia, una chispa vital, ¿vale? Entonces, la conexión con los espíritus del territorio, espíritus potentes que después, con la corrupción de este animismo, pasarán a ser considerados dioses por el politeísmo, es vital. ¿Por qué? Porque los espíritus son los últimos iniciadores. Nadie puede iniciarte en la brujería, son los espíritus los que te llaman y los que te inician. Ojo, que sí que te puedes iniciar para formar parte de un grupo, ¿vale? Hay una pequeña iniciación que quiere decir que ahora formas parte de la familia de esa tradición en concreto, pero nadie te puede iniciar en la brujería. Mira, haz esto y ahora eres bruja. No, ¿vale? Son los espíritus. Después, la existencia de trabajos mágicos, hechicería, fatillería, de índole tanto benéfica o maléfica. La brujería no es Wicca, la brujería no cree en el karma, la brujería cree en la responsabilidad personal. Entonces, y en una ética bien firme. Como no hay karma, me responsabilizo de mis acciones, yo sé si estoy haciendo algo benéfico o algo maléfico, pero a veces uno tiene que moverse. Después, esto es importante, forma parte de un camino mistérico. No es una religión, la brujería no es una religión, pero sí que forma parte de un camino mistérico. Recordar que los misterios, como los que teníamos griegos de Deméter y Perséfone, los misterios de Eleusis, entre muchos otros, están reservados a unos iniciados. Entonces, la brujería tiene mucha metafísica, muchas ideas, muchas creencias, que son un salto de fe sin ser una religión. Es un misterio. Yo puedo explicarte el simbolismo de algunas herramientas. Si tú no entiendes el misterio, tú eres la herramienta. Puedes entender que esto puede representar tal cosa, pero el significado oculto, el significado que me permite acceder a una serie de habilidades que después serán consideradas sobrenaturales, pero que no tienen nada de sobrenatural, es si yo entiendo ese misterio. Después la comunicación y la comunión con el otro mundo, en los ancestros, los espíritus potentes de la tierra, todas estas cosas, con el vuelo de la bruja, este vuelo espiritual al Sabbat, y un fuerte secretismo y un fuerte hermetismo. Normalmente hay prácticas que no se cuentan, no se explican, relacionado con lo que forma parte de un camino mistérico, y relacionado también en que muchas veces si tú vas, no, es que estoy haciendo un conjuro para X, si alguien te dice, ¿tú crees que esto va a salir? Ya te está metiendo allí, te está machacando con el pie, y normalmente te entran dudas, no va a salir. O sea, el secretismo es una parte bastante importante de nuestra práctica. Y a veces se da, depende de la tradición, pero no siempre, una fe dual, sobre todo en la gente del pueblo. Tenemos el cristianismo asentado, esto aún lo encontramos hoy en día, o sea, no es cosa de la Edad Media. Tenemos el cristianismo asentado y que te dice que tú tienes que rezar a Jesús, a tal y a cual, ¿vale? Pero la gente de pueblo seguía curando, pues haciendo una friega con un huevo, o haciendo una serie de ritos extraños. ¿Qué pasa? Que seguían haciéndolo así, pero incluían el por Dios, por Jesús y por quien hiciera falta, ¿no? Entonces, esta fe dual no chocaba, era algo normal, del día a día. Después puede haber, a veces, no siempre, ideas o mitos paganos, como el tema de la cacería salvaje, el tema de los reyes, de la lucha de los reyes en invierno, otras cosas, y después también la imaginería diabólica. Es verdad que en la brujería tradicional, pues los huesos, los cuernos, la presencia de un maestro cornudo, estas cosas, pues también se da. El culto a los huesos
responde a lo que hablábamos antes, a la concepción de las almas, al animismo. Se consideraba que hay una parte del alma, el alma eterna, que vive en los huesos. Por tanto, cuando yo trabajo con huesos de mis ancestros o cuando yo trabajo con huesos de algún animal, me estoy comunicando directamente con ese espíritu. Vale, ¿qué no es una religión? La brujería no es una religión, no hay dogmas, no hay normas. Es una relación simbiótica con la tierra, con el territorio, con los espíritus que allí habitan. No es un culto de fertilidad. Margaret Murray, en sus investigaciones y en el libro El Dios de las Brujas y otro que ahora mismo no me acuerdo del título, hablaba de que la brujería era la religión más antigua de la tierra y que era un culto a la fertilidad. En esa época fue muy importante las teorías de Murray. Esa mujer luchó en una época donde las mujeres raramente entraban en el mundo académico, entonces es importante, pero se ha visto con las nuevas teorías, los nuevos enfoques, que no es un culto a la fertilidad. Tampoco son cuentos de viejas o mitos. Mucha gente esto era algo que se creía antiguamente o era algo que, como la gente no tenía ciencia, no sabía explicar los fenómenos del mundo, pues optaba por estos seres, ¿no? Tampoco es solo de mujeres, la bruja siempre, señora, no, había señores y muchos. Y tampoco son sanadores, comadronas, mujeres benéficas solamente. Sí que tienen habilidades de buenas donas, ¿no? De saber sobre hierbas, de sanar, de hacer beneficium, pero cuando toca maldecir, se maldice. Entonces, no solamente es esta figura femenina, no es que eran buenas y las usaron, que sí, pero también había la otra parte. Y voy a acabar con una cita que me gusta muchísimo, la voy a traducir ahora de carrerilla, perdonadme si me engancho. Es de Andrew Chumley. Andrew Chumley es el creador de la brujería sabática, murió en el año 2000, no estoy muy lejos. Y él da una definición que a mí personalmente me encanta. Dice: la brujería tradicional es el camino sin nombre del arte mágico. Es el camino de la bruja, una crida del corazón para ser hechicero, cunimán y buena mujer, un círculo oculto de iniciados que constituye el grueso de la antigua fe. Su ritual es el sábado del sueño encarnado. Su misterio recae en el territorio, bajo los pies de aquellos que caminan por los senderos del Feim. El Feim es el otro mundo, digamos, ¿vale? En la tradición escocesa. Su escritura es tasca, es trabajo de herbalistas y de encantadores de animales, el tesoro de una sabiduría recordada por aquellos que reverencian a los espíritus. Es el conocimiento transmitido de boca a oreja, querido por aquellos que tienen en la más alta estima los secretos de los muertos, solo confiada a aquellos que siempre van más allá. Si alguien pregunta qué es la brujería tradicional, encontrará las respuestas en su tierra. Es el círculo de arte entre todas las artes. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en el curso? ¿Qué es y qué no es? ¿Vale? Una parte histórica. Soy historiadora, es lo que hay. Conectaremos también con las raíces, aprenderemos a honrar a los ancestros y por qué es importante, a ver el mundo desde otra perspectiva, una perspectiva más ecológica, más enraizada en la tierra, que nos permita sentirnos parte de todo. Aprenderemos también técnicas de meditación y ejercicios que nos prepararán para el vuelo del espíritu, para este viaje al sábado. Luego habrá una gran parte de hechicería práctica, o sea, nos ensuciaremos bastante. Amuletos, botellas, sacos de bruja, aceites, aguas, etc, etc, etc. Y aparte, pues, de conocer todo lo que es la historia de la brujería, de cómo se respira en nuestra tierra, también saldremos con conocimientos para hacer mejor nuestra vida. La brujería no es algo de fin de semana, hoy es luna llena, no, tú eres así en todo momento y te transforma, y eso
ayuda a que tú puedas transformar la realidad, los patrones de conducta y todas estas cosas. Bien, aquí lo tenéis, todo lo que os he dicho, punto por punto, celebraciones, herramientas, etc, etc. Y el horario será entre semana, el lunes, de 7 a 9 de la tarde, con un intensivo que será los sábados, 4 horas, un sábado al mes. Lo podéis consultar en la web de la escuela. No me preguntéis qué estaba haciendo, no lo sé. Y aquí tenéis la web, escolamarilocasals.com, donde podéis tenerlo todo. El blog, el Facebook, YouTube y el Congreso de Tarot.